Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera, donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge Seáñez, empleado, autoempleado, alguna vez he sido emprendedor y tu compañero de este podcast de finanzas. El día de hoy tenemos el especial que vamos a tener todos los meses. En esta ocasión es para hablar de finanzas para niños, de cultura financiera desde la infancia, y nos acompaña nuevamente nuestro experto en finanzas, Roberto Martínez. Tenía mucho sin acompañarnos y sin estar en nuestro podcast. Hoy de nuevo lo tenemos, que lo vamos a tener una vez al mes, eso es seguro, hablando de especiales dependiendo de la temporalidad. Y ahora pues es algo muy importante, el Día del Niño, el Día de la Niñez, y pues lo importante que es tener cultura financiera, vaya, para que los papás enseñen a los niños sobre cultura financiera y platicar un poquito algunos datos de lo importante que es económicamente este día. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola Jorge, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, gracias. Contento de estos episodios que van a ser especiales, que ahora son dependiendo del mes. Hicimos el último que fue el de Mi negocio me rompió el corazón, que fue el especial del Día del Amor y la Amistad. Y ahora va para el del Día de la Niña, es el Día del Niño y el Día de la Niña. En alguna investigación que hicimos, si no saben, la derrama económica que genera el Día del Niño va de 28,500 millones de pesos, y se considera que este mes aumentó un 12%. Esto es un reporte del 2023. O sea, nada más para que asimilen, incluso se compite con el Día de la Madre, la derrama económica que genera el Día del Niño según los registros que existen. Creo que por lo mismo es bien importante que desde ahorita los papás vayan educando a los niños en cultura financiera y que entiendan tanto los papás la importancia del día, el gastar de manera consciente, y que a los niños los hagan responsables de ahorro, de su dinero, de su domingo, por los que teníamos domingo. Sí, como bien lo comentas, este evento de celebración del Día de la Niñez, que pues ahora sí que sabemos todos que es el 30 de abril, representa un movimiento económico importante. De hecho, ahorita si tú empiezas a ir a tiendas, ya se ve mucha en el área de niños, en el área de juguetes, de la ropa infantil, ya se empieza a ver mucho toda esta derrama. Pero es que no nomás es la derrama de la compra del regalo por el día, es inclusive muchas escuelas, muchas instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, desde antes empiezan ya que al día del peinado loco y que el día del disfraz. Entonces ahí se va acumulando más derrama. Ahora, es un evento importante económicamente hablando, pero también debemos de considerar la importancia de enseñarle a los niños desde que son pequeños la importancia de la administración del dinero. Aquí ya lo hemos platicado también en algunas ocasiones que he tenido el honor de ser invitado. Creo firmemente que mientras más cultura económica y financiera tengamos, a todos nos va a ir mejor. Pero es importante que desde que están pequeños empecemos a ver estos temas. Que aunque nos puede llegar a sorprender la facilidad con la que es hablar de estos temas con hijos, sobrinos, primos, con hijos de conocidos, desafortunadamente no se tocan estos temas. Y desde ahí se va creando un sesgo que yo, dentro de la poca o mucha experiencia que pudiera tener, me he dado cuenta que tenemos que irnos desde muy atrás. Yo he dado pláticas en universidades, en preparatorias, en secundarias, y sé que hay que irnos desde la primaria, porque a veces ya tenemos algunos mitos, que ahorita vamos a platicar algunos, que espero que después de este episodio ya la gente empiece a romper ese mito y empiece a platicar estos temas inclusive con sus niños. De hecho, a mí yo la generación, la mía, platicábamos la otra vez con el equipo de producción de Hablemos de Lana y les decía, ustedes les daban domingo y no todos hablaban y sabían qué es el domingo. No sé si sepan lo que es el domingo. Para los que no sepan, el domingo, en mis tiempos, mis papás nos daban algo de dinero los domingos, y ese dinero pues ya sabíamos nosotros en qué lo gastábamos, si lo ahorrábamos, si lo invertíamos, o si no, tal cual nos lo gastamos en la tiendita de la escuela. Y en mi casa, puedo hablar, con toda la transparencia, nunca nos educaron qué hacer con ese dinero. O sea, nos lo daban y ya sabíamos nosotros, a ver qué se hacía. Yo me lo gastaba.
Y sí, tiene mucho que ver en cómo maneja uno después sus finanzas. Ahorita, gracias a Dios, he adquirido un poco más de conocimiento, me siento un poco más educado en el tema financiero, pero creo que es algo que los papás deben de hacer, porque luego de repente yo ya también veo a niños que les dan poco de dinero y ya ellos están pensando qué comprar para revenderlo y sacar más dinero, otros están pensando en cómo ahorrarlo, pero es bien importante que los papás empiecen a hablar de esto con los niños, para que ya cuando tengan ellos nuestra edad, pues sean inteligentes con el uso de su dinero, de su lana. Sí, mira, yo creo que empezando y entrando ya de lleno al tema, si tú recuerdas o has sabido que la gran mayoría de las personas cuando se sientan a comer en familia, desde que estamos más jóvenes, inclusive hay algunos temas tabús que no se tocan, que dicen, ¿sabes qué? En esta mesa mientras comemos no hablamos, digo en general, religión, política o dinero. Y muchas veces se suma deportes también. Sí. Pero el no hablar el tema de dinero es tratar de sacarle la vuelta. ¿Por qué? Porque el dinero, también ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, es tan importante en nuestras vidas, que si lo recuerdas, ya te lo he preguntado antes. Cuando nosotros estábamos en preparatoria o en secundaria, nos enseñaban que existían 2 elementos básicos para la vida. En las clases de biología, o de ciencias naturales se llaman algunas, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles son esos 2 elementos? El aire y el agua. Y el agua. Y luego ya conforme fue cambiando el tiempo, y a mí me gustó mucho una frase que nos dijo un profe cuando yo estudiaba la carrera de ingeniería financiera, es que ahora ya en tiempos actuales ya no es el aire y el agua, es el aire y el dinero, porque el agua te la venden, el agua ya cuesta, ¿sí? Y en algunos lugares ya están empezando a vender inclusive el aire. Ya tú vas y te puedes conectar con oxígeno puro para que te limpie todo el sistema. Entonces es tan importante el dinero, pero no nos gusta hablar de ello. ¿Por qué? Porque la realidad es que no sabemos administrarlo. Y muchas veces nos da vergüenza admitirlo. Dices que yo no sé administrar mi dinero. Bien lo decías ahorita, a ti de niño tan el domingo, que en algunos lugares se llama la mesada o el papalote, me ha tocado también que le dicen. Sí. No te enseñan cómo sacarle mayor provecho, es simplemente toma y gástatelo. Pero eso desde ahí, cuando ya somos grandes, también nos afecta. Porque también a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba estudiando la carrera, alguien me dijera, oye, cuando tú salgas de tu carrera y empieces a trabajar y tengas tu sueldo y te empiecen a pagar, pues así lo vas a administrar, cosa que yo no viví, no sé si tú lo viste. No, tampoco. ¿Sí? Este tipo de cosas nos lleva a tener una mala administración de dinero y por eso no nos gusta hablar de dinero. Ni se diga hablar de créditos. Menos. Porque también, digo, es una de las consecuencias de por qué las tarjetas de crédito en México son tan caras, pues, porque muchos caemos en cartera vencida de las tarjetas. Y me incluyo porque yo también caí en algún punto del tiempo. También yo caí en algún momento. Y luego todos tenemos algún familiar, algún conocido que alguna tarjeta de crédito o algún crédito en alguna de las tiendas departamentales famosas. Entonces, digo, yo tratando de combatir este tema también decía, bueno, y digo combatir porque yo lo veo como algo que tenemos que erradicar, la falta de cultura económica y financiera. Cuando voy a escuelas, me empecé a dar cuenta que ellos ya traían esos mitos enganchados. Porque también, y de los primeros episodios que fui invitado decíamos, oye, uno de los mitos de invertir, por ejemplo, es que necesito mucho dinero. Y es que es nomás para ricos. Y es que si no le sabes a las matemáticas, no le puedes entender. Pero tú que ya te dedicas a esto, en el que andas en el ámbito financiero, te has dado cuenta que son las matemáticas simples, matemáticas bonitas, que es suma, resta, multiplicación y división. Tú sabiendo lo básico, puedes empezar a administrar tu dinero. Pero a veces nos da miedo darnos cuenta de esa realidad. Y ese miedo lo tenemos ya fundado desde mitos que escuchamos desde que somos pequeños. El mito de que en esta mesa mientras comemos no se platica de dinero. O por ejemplo, mucha gente se ofende cuando dice, oye, ¿y a ti cómo te va en la vida? ¿Tú cómo ahorras? ¿Tú cómo inviertes? Mucha gente no le gusta hablar de ello. ¿Por qué? Pues porque a veces nos va mal, ¿no? O no tenemos simplemente o creemos que no tenemos el suficiente conocimiento, o lo vemos como algo muy íntimo, que sí es muy personal, pero digo, también tal vez no mencionas la cantidad exacta de cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué mitos existen que se pueden ver desde que uno es niño? Primero que nada, y yo, pues más o menos de lo que he investigado, es el miedo a las matemáticas es lo primero. Que ese nos lo bueno, a mí me lo platicaste en algún momento, el por qué a la gente le sacamos la vuelta a los números y a las matemáticas. Pero desde que somos niños nos empiezan a asustar con el bendito Baldor. Sí. Todos sufrimos con el álgebra de Baldor. Sí.
Y estoy de acuerdo porque sí es una materia complicada, ¿verdad? Matemáticas. Pero desde ahí nos empiezan a inculcar el miedo de que, ¿sabes qué? Y ya vas a empezar a ver álgebra de Baldor, no te la vas a acabar. Y ¿sabes qué? No te metas a una ingeniería porque son puras matemáticas. Y conforme uno sigue creciendo, va diciendo, ¿sabes qué? Yo estudiar lo que sea con que no tenga matemáticas. Sí, de hecho, sí. Y todos tenemos conocidos que se han dejado guiar por eso, pero al final de cuentas el dinero se maneja con matemáticas. Tú tienes que saber sumar y restar mínimo. Y casi todas las carreras tienen alguna materia que tenga que ver con números. Es lo que digo, hasta yo que estudié ciencias de la comunicación le saqué la vuelta a las matemáticas, aunque me gustaban y era bueno, y acabé con estadística, que también de todos modos acabó siendo pesadito. Sí, y desde ahí ese mito tenemos que romperlo, porque también la situación económica actual que tenemos, estamos en abril 2024, ahora sí que las carreras mejor pagadas son las ingenierías. ¿Sí? Y luego nos empezamos a ver estadísticas, que ya que tocas el tema, que resulta que tenemos 9 psicólogos por cada ingeniero que existe. A la fregada. Por eso son tan bien pagados los ingenieros, porque no cualquiera se quiere aventar ese tiro, como dicen, ¿verdad? Entonces desde pequeños empezamos a escuchar eso, sacan la vuelta a las matemáticas. Y también desde pequeños nos tienen que, o me hubiera gustado a mí que me enseñaran desde pequeño, para tú ganarte tu domingo, tu mesada, tienes que hacer otra cosa. Tienes que trabajarlo. Esa parte a mí sí me tocó. Yo lo tenía el domingo, pero porque se trabajaba en algo, era hasta lavando los trastes, barriendo, haciendo el quehacer de la casa, hasta dejando limpio el cuarto. Pero sí, la parte del trabajo, pues sí, creo que sí se inculca, bueno, en una experiencia muy personal, pero el de cómo administrarlo, a mí no me pasó. A mí no me dijeron, ahórralo, júntalo, ve qué más compras y qué puedes vender. Sí, lo primero es eso, que te vas a ganar esa mesada o ese domingo a raíz de que hagas algo. Y una vez que ya te lo entrego, también es platicar con los hijos, ¿qué quieres hacer con este dinero? Tú sabes que los niños siempre piden cosas. Claro. Ellos tú los llevas a una tienda y se vuelven locos. Nos gustaría a todos tener esa ilusión siempre. Pero o te piden un juguete, o te piden una ropa, o te piden algún dulce. Bueno, hay que inculcarles de que, mira, con lo que yo te doy de dinero, te lo puedes. Ahórralo. Pero también los papás debemos respetar ese ahorro que le vamos haciendo a los niños. Porque sí también me ha tocado que de repente se los van cuenteando con esa parte y nunca les llega realmente ese premio, ese pago o de lo que estuvieron ahorrando. O nunca les llega el juguete, pero que ellos vayan entendiendo que deben juntar, ahorrar para poder comprar eso. Y sobre todo, que el obtener dinero cuesta. Honestamente, a nadie nos regalan el dinero. Y tenemos que aprenderlo desde pequeños. Que el dinero no crece en los árboles, que el dinero lleva trabajo conseguirlo y que se debe cuidar. Incluso hay muchas instituciones bancarias que ya manejan cuentas de ahorro para niños. Sí, incluso hay afores. Digo, también dentro de la investigación existe ya el fondo para el retiro para los niños. Digo, son de esas cosas que hasta parece broma, que ahorita a los millennials nos hacen hasta memes de haber sabido empezar a ahorrar desde que salía de la carrera, o de haber sabido empezar a ahorrar desde el kinder, para tener la casa ahorita que la mayoría no la tenemos. Pero sí, hay afores, hay cuentas. A mí me tocó en algún momento hasta cuentas de crédito, que esas ya no, esas las desaparecieron, pero tarjetas de crédito para niños. Porque luego también, como no tenían esa cultura ni conocimiento de finanzas, pensaban que era dinero y que ellos pueden estar pase y pase y pase la cuenta, y ya les llegan los cuentones a los papás de que las papitas, el frutzi, los pingüinos, todo se lo compraban con la tarjeta y hasta además. Sí, y incluso, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de la carrera, había aquí una tienda de ropa que es muy grande, no voy a decir la marca, pero casi que te echaban la tarjeta de crédito en la bolsa. ¡Ay, claro! Yo vendí esas tarjetas. Sí, claro. Ya te lo puedes tú saber muy bien. Sí. Y obviamente, pues como no sabemos controlarlo y somos estudiambres, como dicen algunos, pues tú pasas la tarjeta y de repente, pues todo el mundo estábamos en buró. Sí, se la daban a todos, copia del INE o la identificación con foto en universidades y prepas, y ya tenías tu tarjeta y tú puedes ir a comerte tus papas y comprar, porque era donde vendían papas también antes. Pero no sabíamos cómo controlar ese dinero. Nunca nos explicaron que es un dinero prestado. Puedes hablar por ahorita, pero tienes que pagarlo y con un costo que es el interés. ¿Sí? Pero te digo, eso hay que enseñarlo desde antes. Bien lo haces ahorita, que ya hay cuentas de Afore desde que estás, ahora sí que muy joven. Y viene una analogía. Ahorita mucho se habla de que tú debes empezar a meterle a tu Afore, a tu cuenta para el retiro, desde los 20.
para que te jubiles con muy buena cantidad. Imagínate que empezaras desde niño. ¿Con cuánto te jubilarías? Claro. Ahora, existen fideicomisos para que se te pague tu universidad. Sí. Existen fideicomisos para que, además de pagarte los estudios, te estés asegurado. Para que también, aparte de que te pagan la carrera, también tienes una ayuda de comidas. O sea, existe ahora sí que inversiones a largo plazo. Y eso también hay que enseñárselo a los niños. Chicos, claro, sí. Oye, el beneficio lo puedes tener ahorita, pero si te esperas, el beneficio es 3 o 4 veces más. Enseñarles que deben tener esa paciencia. El generar dinero de manera inmediata es prácticamente imposible. Entonces, desde niños tienen que enseñarnos esa parte, la paciencia. Y la parte de invertir, ¿no? Digo, creo que está en algo que ahorita es muy real y todo el mundo invertimos, aunque sea poco, y eso por completo yo no lo veo ni en las universidades, ni en los niños, en primaria, en ningún lado. O sea, el de, pues, aparte de que estás ahorrando y administrando tu dinero, el hacer uso inteligente de tu dinero. Dices tú, pues sí, no puedes generar dinero automáticamente, pero el decir, tengo este dinero y lo voy a meter en tal lado que me va a generar tanto a corto, mediano, largo plazo. Híjole, sería una maravilla si los niños lo supieran desde ahorita, si los papás se lo inculcaran a los niños. Y es a lo que iba, o sea, enseñarles que hay beneficios a largo plazo y ahí hablarles de temas de inversión. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Por qué los papás no tocan esos temas? Porque muchas veces ni ellos saben cómo se invierte. Ni ellos saben, porque se los come el día al día del gasto. Entonces, ¿cómo le van a decir a su hijo, oye, mira, hay que invertir a largo plazo? Pero eso también puede ser el pretexto perfecto para empezar a hacerlo. Oye, yo quiero que mi hijo o mi hija no batalle como yo estoy batallando. Le voy a empezar a enseñar y yo empiezo con poquito. Ya hemos platicado también en algunas ocasiones. Ahora en estas épocas actuales puedes empezar a invertir desde 200 pesos. Sí. Y en la comodidad de tu celular. Simplemente sentarte y aterrizarte, pero también nos lleva un paso previo. Hay que planificar y presupuestar. ¿Sí? Porque también, y digo, todo el mundo lo vivimos, y desafortunadamente algunos desde la prepa, que empezamos a salir, empezamos a ir a fiestas, a cenas y todo, y se nos iba una la nota. Y te lo gastas todo. Exacto. O sea, no hay control de esa parte. Entonces, empezar desde niños a enseñarnos, oye, tiene que ser a largo plazo, tú presupuesta cuánto vas a gastar. ¿Sí? Y obviamente también de ahí se va armando ya un tipo de costumbre, de hábito, que te permite ya cuando estás más grande ir planificando cosas más grandes, como lo dices ahorita, la compra de una casa, la compra de un vehículo, el viajar, el tener un viaje a Europa donde te quieras ir. Ve ahorrando desde antes para que puedas lograrlo de una manera más rápida. ¿Sí? Son temas que desde niños, ahora muchos dirían, oye, es que hay muchos términos que un niño no va a entender, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso hay que entenderlo primero uno y luego cambiar las palabras a modo que sea entendible para ellos. Y aunque no me lo creas, hay inclusive cómics donde salen un grupo de superhéroes de una marca, de una M, que hablan de eso. Ahí tienes al Hombre Araña hablando de temas de ahorro con los niños, donde te platican una historia de cómo alguien iba a robar un banco y luego cómo los superhéroes lo detienen y lo ayudan a que empiece a ahorrar para que no tenga la necesidad de robar bancos. ¿Sí? Digo, hay muchísimo material. ¿Cuál es el problema? Que no lo buscan, que no... Pues sí, que no lo buscan. Porque no me gusta hablar de dinero. ¿Sí? Entonces esas malas experiencias nos van moldeando, porque también los niños, y como dicen por ahí, son esponjas y absorben todo lo que ven. Entonces si ellos ven que los papás o los tíos o los primos, sea quien sea, no le gusta dar dinero, tampoco le va a gustar, porque lo va a ver como algo malo. O que le tiene ese rechazo, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con dinero, con finanzas, o sea, lo rechazo, entonces pues el niño también acaba haciendo lo mismo. Exactamente, y luego sucede lo que decíamos ahorita, cuando ya empiezo yo a trabajar y me empiezan a pagar, no, me vuelvo loco con dinero. Sí. Un día. Sí. Porque luego ya no traigo. Sí, totalmente. Digo, pensar en que luego cuando empieza a trabajar uno, que los que hemos tenido la fortuna de seguir viviendo en casa de los papás, cuando empiezas a trabajar, de haber sabido de que no tengo que pagar renta, servicios, estar a pague y pague cosas, desde ahí empieza el ahorro, desde ahí empieza la administración. Y luego también desde niño, y lo hacemos ahorita, ir enseñándole que todo cuesta, todo, absolutamente todo. Y conforme ya vas avanzando, y digo, por ejemplo en tu caso que acabas de usar el ejemplo, oye, yo ya estoy trabajando,
Y sigo viendo con mis papás que los papás empiecen a ponerle una cuota. Oye, también tú vas a aportar en los gastos de la casa. Ayudan con el recibo de luz, del agua, del gas, del teléfono, la renta, qué sé yo. Porque sabemos que en una casa los gastos nunca paran. De hecho. Sí, o sea, y si no tienes que arreglar una cosa, se descompone otra, o ya llegó la renta, o ya llegó el otro recibo. Y que es nada comparado ya cuando la vida adulta y te agarran las cuentas de todo y las deudas de todo. En mi caso sí pasaba, aportábamos desde chicos, mi hermano y yo, cuando trabajábamos, desde que trabajamos, pero pues sí no tiene nada que ver cuando ya está uno grande. Sí, cuando uno lo avientan al ruedo, pues ya uno se topa con una realidad muy triste, ¿no? Sí. Pero digo, hay que empezar desde que somos pequeños. Sí. Hay muchísimo material, inclusive, por ejemplo, te menciono instituciones como Conducef. Conducef sí sabía que tiene también cursos. Tiene cursos para niños. Hay mucho material del Banco de México también, tiene muchísimo material. Inclusive hay muchos podcasts, ahora digo, no somos competencia, al contrario, somos complemento. Muchos podcasts que hablan de finanzas para niños. Pláticas en YouTube de las de TED, donde de esos son los temas. O sea, ¿cómo le hablo a mi hijo de dinero? ¿Cómo le hablo a mi hija de dinero? También la plataforma de QD Play, Querido Dinero, que fueron invitados de nosotros, que tiene la plataforma. Un saludo a Querido Dinero. Que van enfocados a niños, o sea, son las pláticas que va para profesionales, para, de todas las edades, y también tienen para niños. Ahora, aparte del beneficio en general, cuando esto es más grande, a mí me ha tocado ver cada vez más seguido casos. Entonces, que aquí en México el celebrar la quinceañera de tu hija es una de las principales fiestas, ¿no? Sí. A lo largo de tu vida. Cada vez hay más casos en donde ya las mismas quinceañeras, ¿sabes qué? A mí no me des fiesta. Ayúdame a poner un negocio. Si me estás platicando la otra vez, me ha tocado el del viaje y algo, y no sé, la sesión de fotos, pero está padrísimo, o sea, el de, oye, ayúdame a emprender. Porque digo, ¿cuánto te gastas en una fiesta de 15 años? No, hombre, ¿qué? Muchísimo dinero. Sí. ¿Sí? Digo, no vamos a hablar de cantidades, pero es muchísimo dinero. Porque es una fiesta en grande. Imagínate que fuera para poner un negocio, desde que estás chico. Quiere decir que ahí ya hubo una cultura desde antes. Y sería una maravilla que todos llegáramos a esas edades ya sabiendo o con la espinita de emprender. ¿Sí? Y obviamente sabiéndote administrar el recurso. ¿Sí? Pero te digo, tenemos que platicar con nuestros hijos, tenemos que ver también que no hay que volverse locos en el Día del Niño. O sea, sí hay que darles un regalo, obviamente. Al menos a mí me da mucha nostalgia ese día, yo lo disfrutaba muchísimo. Y también la compro a mis hijas, obviamente. Pero también hay que darnos cuenta de que hay que saber inclusive qué comprarles. Sí. Administrarse también los papás a la hora del regalo. De hecho, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales en relación a lo que gastan. Pusimos 3 montos, o sea, de un mínimo y un máximo, pensando yo que no soy papá, no, pues yo gasto lo menos o lo de la mitad. No, la encuesta daba que se gastan de las cifras que pusimos la más alta. O sea, se echan una buena lana. Además, que te quedaste corto, o sea, has puesto un límite más arriba. Sí, se iban a la más de arriba, sí. Yo lo sabía, pero pues sí, incluso no sabía también lo de los sombreros locos y que todo venía en relación al mes, pero pues sí, están metiendo dinero desde el 1 de abril. Y luego disfraces también. Sí. O sea, es el peinado, el sombrero, el disfraz, y luego el temático, y luego ya la fiesta. Entonces, sí hay mucha derrama económica, pero también yo lo veo como que nos conlleva a nosotros que somos más adultos, más grandes, ser los conscientes, a empezar a platicar también con los niños, ¿sí? Porque también luego los niños a veces no tienen los conceptos claros, no entienden que se deben ganar las cosas. ¿Y qué sucede? Que luego los vemos haciendo berrinches, como le llaman, ¿verdad? Haciendo sus escenas. Sí. Porque los tienen mal acostumbrados. Sí. Entonces hay que empezar a enseñarles toda esa parte. Hay que hablarles de dinero. Inclusive, no sé si te acuerdas que allá en la Ciudad de México había, o no sé si todavía exista, Kitsania. Sí me acuerdo. Es una ciudad para niños, sí. Y desde ahí ya les van enseñando eso. Sí, les daban cupones para que fueran al supermercadito, o sea, y dinerito y compraban. Y con eso compraban y vendían y ese tipo de cosas. Qué padre ese tipo de dinámicas. Aprendan también a jugar el turista, por ejemplo, el Monopoly. El Monopoly, sí. Desde ahí se va viendo todo ese tipo de conceptos, aunque son muy básicos, son juegos, los niños lo captan luego. Sí. Y a veces también de adultos yo creo que nos tocaría repasar esos temas, esos conceptos, porque luego de repente hablan de términos en las noticias, en la tele, que a veces digo, oye, ¿qué es eso? Claro. Entonces tenemos que también nosotros ponernos las pilas y poder traspasar este conocimiento a las generaciones que vienen. Que es lo más importante, hablamos de lana, ya nos tocó hablar de lana ahora para los niños, también si los papás nos están escuchando, escúchenlo junto con sus niños para que entiendan la importancia que es hablar de lana, el administrar la lana, el saber cuidarla,
y el hacerlo mejor con ella, con la lana, ya sea en invertir, en emprender, y todo va pues de eso, de que uno que es el adulto pueda educar al niño. Y sobre todo ya el adulto romper el mito de que hablar de dinero no es malo. Al contrario, es muy bueno hablar de dinero. Sí. Y más cuando lo haces con gente que sí sabe del tema, pues obviamente te va a orientar. Claro. Y puedes empezar a tomar mejores decisiones, y qué mejor que desde muy niños empezar a tomar mejores decisiones. Sí, y como esponja que dices tú, o sea, luego se los queda a uno y es más sencillo después ejecutar, hacer y el poner en práctica todo lo que se aprendió de chico. Me hubiera encantado, digo, aprendí otras tantas cosas de mis papás, pero la parte esa sí fue como sobre la marcha. Roberto, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras agregar en el especial del Día del Niño? Nosotros otra vez muy contentos de que nos vuelvas a acompañar en Hablemos de Lana, y pues visite nuestras redes sociales. ¿Algo que quieras agregar para la gente que nos escucha? No, pues nada más ya para cerrar, de nueva cuenta agradecer la invitación y comentarles que ya disfruten los días del niño definitivamente, ¿verdad? Tengan esa nostalgia de cuando nosotros éramos niños y disfrutábamos al máximo. Yo te recomiendo muchas veces, hasta tú mismo date un regalito que te gustaba de niño. Claro. Algo pequeño, algún juguete que siempre quisiste y nunca pudiste tener, cómpratelo ahora que puedes. Pero sí, yo creo que ya es hora de empezar a que tomemos esa responsabilidad de platicar también con todos los niños que podamos de estos temas de dinero. Sí. Y será todo. Visiten las redes sociales de Hablemos de Lana. Sí, muchas gracias, Roberto. De nueva cuenta, visiten Hablemos de Lana en nuestras redes sociales, comenten, compartan, díganos qué es lo que quieren escuchar, qué especial les gustaría para que invitemos a Roberto, qué invitado les gustaría que tengamos del estado de Chihuahua para que nos acompañe. Compartan nuestros episodios, YouTube, Spotify, Apple Podcast, y que hagamos que esto crezca, que más gente esté hablando de lana, más gente empiece a ser profesional en la cultura financiera. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Nos Roberto. escuchamos el Día de la Madre. Sí, gracias. Va. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un